en todo su aparato militar 612.000 millones de dólares, que es más lo que gasta la humanidad toda sumada. ¿Y para qué ese gasto militar? ¿Para qué los centenares de bases que tienen localizados en todos los confines de la tierra? ¿Para llevar la felicidad al África? ¿Para llevar la felicidad a Asia? ¿Para llevar la felicidad a América Latina? ¿Para traer la felicidad a Colombia? O sea, Estados Unidos no es un imperio, ministros, no es un imperio. ¿Y cómo funcionan los imperios? ¿Cómo actúan los imperios? La cosa es bien simple. Un imperio es un país poderoso que mediante mecanismos diplomáticos o mecanismos económicos o mecanismos militares y de guerra le impone a otros países un orden que tiene que ver con beneficiar los intereses de los capitales y de las riquezas de ese imperio y no de los otros países de la tierra. Yo les pediría, señor canciller, que esta argumentación que le estoy haciendo con respecto a si Estados Unidos es o no un imperio, me la refute o me la respalde. Estoy recomendando mucho este libro en estos días. Se llama Legado de Cenizas, la historia de la CIA, de Tim Weiner. No es de la izquierda ni pertenece al polo. Es un cronista del New York Times. Es un libro recomendado por el periódico The Wall Street Journal, por Los Angeles Times, por The New York Times, por The Washington Post. ¿Y qué es lo que explica este libro con todo detalle? Y no lo hace escondiéndose, ni a él lo avergüenza. A él le parece que eso está bien al señor Warner. Dice que Estados Unidos es un imperio y explica cómo con todo detalle. No ha habido contradicción política grave en los últimos 60 años de la historia del mundo donde Estados Unidos no haya intervenido como un imperio, intrigando políticamente, sobornando, corrompiendo en muchos casos o agrediendo militarmente en otros casos. Repito, recomiendo el libro El legado de cenizas, la historia de la CIA, por un autor norteamericano que explica con franqueza lo que yo estoy mencionando aquí y a lo cual quisiera que se refirieran de manera precisa los ministros de los que estamos hablando. Y las historias del imperio son todas. Es que yo no sé cuántas acciones militares hemos tenido que observar en las últimas décadas en la solo América Latina. República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Chile, Brasil, en todas partes han intrigado y en todas partes han estado. Entonces, estas bases que se van a instalar tienen que ver con esa lógica. Y ojo, senadores y senadoras colombianos, no nos digan tampoco que es que el texto del tratado no autoriza a esas bases norteamericanas para derrocar un gobierno en Colombia. Es que tampoco cumplen con las normas. En estos días se ha recordado cómo en el año de 1848 Estados Unidos firmó un tratado con la Nueva Granada de esos días, en la que Estados Unidos se comprometió a garantizar militarmente la soberanía de la Nueva Granada, o sea, la Colombia de hoy, sobre Panamá. Y todos sabemos que cuando llegó la hora de cercenar el territorio nacional y quedarse con el canal de Panamá, las tropas norteamericanas sí llegaron a Panamá, pero no a garantizar la soberanía de Colombia sobre el territorio panameño, sino precisamente a hacer exactamente lo contrario. Les voy a dar este dato, senadores y senadoras, que preocupa mucho en América Latina. Después de que el gobierno de Colombia intervino de manera ilegal con tropas colombianas en Ecuador, ustedes se acuerdan que la OEA se reunió y que la OEA repudió ese acto hostil e ilegal de las tropas colombianas en el territorio ecuatoriano. Y recordarán que el propio gobierno de Colombia, con el doctor Álvaro Uribe Vélez a su cabeza, tuvo que pedir excusas y prometer que nunca más lo volverían a hacer. Aquí tengo las notas exactas de a lo que se comprometió Colombia en ese momento. Y atérrense ustedes, colombianos y colombianas, el único país de la OEA que no firmó el artículo 4 de esa declaración, que condena el uso de la fuerza militar en la América Latina con cualquier propósito. ¿Saben cómo se llama? Los Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos le notificó el 17 de marzo del año pasado a toda la América Latina que Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir militarmente donde se le diera la gana en este continente. Eso fue lo que quedó establecido ese día, con el cuento de los ataques preventivos y con los cuentos de la lucha contra el terrorismo. Entonces, no nos sorprendamos si aquí muchos colombianos, yo diría que la mayoría, y mucha gente en América Latina se preocupa por estas bases, doctor Silva. Es que estamos hablando de las bases de un imperio que hace un año nomás nos advirtió a los latinoamericanos que si tienen que agredir a cualquier país en América Latina, lo van a agredir si eso se los determina sus intereses. Pero no solo eso,
también dicen que si tienen que agredir en América Latina a través de las tropas de un tercer país, lo harán, que fue en cierto sentido lo que sucedió contra la República Ecuatoriana. Se nos dice que estos son unas bases contra el narcotráfico. Por favor, respetémonos. Es obvio que en esas bases va a haber operaciones contra el narcotráfico, pero que tengan como propósito principal el narcotráfico. Entre otras cosas, digamos que si hay una cosa fracasada en el mundo de hoy, lo reconocen tirios y troyanos, es la estrategia antidrogas de Estados Unidos. Es un fiasco absoluto, no resuelve de ninguna manera el problema. Es más, se ignora también que el Plan Colombia no apunta a acabar con el narcotráfico, sino a reducirlo apenas al 50%. Luego es una táctica que Estados Unidos desarrolla y que curiosamente, y eso sería bueno que nos lo explicara el canciller y el ministro de Defensa, cómo es que le sirve a Colombia perseguir el narcotráfico hasta el 50%, de manera que los precios de la droga se disparen hacia arriba, y en ese sentido quienes se financian con la droga puedan tener una financiación mayor. Que nos explique el canciller, que nos explique el ministro de Defensa, cómo es, repito, que el Plan Colombia no apunta a acabar con el narcotráfico, sino a reducirlo al 50%. Repito la idea, mecanismo que valoriza el precio de la droga en Colombia y que valoriza el precio de la droga en las calles de los Estados Unidos, y que ha fracasado, por supuesto, para resolver estos problemas. Todos sabemos, y el doctor Silva lo sabe, porque entiendo que es interesado en estos asuntos de la geopolítica, que lo que hoy se instala en Colombia, las 7 bases, reemplazan la base de Manta en el Ecuador, y que a su vez la base de Manta se instaló allí para reemplazar la base Howard de los Estados Unidos en la zona del Canal. Eso lo sabe todo el mundo que quiera saberlo y que estudie un poquito de estos asuntos de la geopolítica. Y la base Howard estaba instalada en Panamá desde tiempos antiquísimos. Desde la base Howard en Panamá salieron los helicópteros y las tropas norteamericanas, que a un costo de centenares de panameños muertos derrocó al presidente constitucional de este país, al general Noriega, y lo secuestró de la Nunciatura Apostólica y se lo llevó a Estados Unidos, donde lo condenó a una pena de varias décadas. Y aquí me dirán, no, es que el general Noriega no era buena persona, y yo realmente en esa discusión no me voy a meter en este momento. La pregunta que hago es muy simple: ¿quién le otorgó el derecho a Estados Unidos de invadir a Panamá, a hacer centenares de muertos entre el pueblo panameño, secuestrar a su jefe de Estado y llevárselo a Estados Unidos y condenarlo a 20 años? De eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué sucederá si el día de mañana en Colombia el presidente no es alguien como Álvaro Uribe, a quien Bush le decía: doctor Uribe, usted nos da más de lo que le pedimos? ¿Qué sucederá si el día de mañana no es Álvaro Uribe el presidente, sino que el pueblo colombiano pone en la dirección del Estado a un presidente que no le gusta a Estados Unidos? ¿Qué se hará desde las bases norteamericanas que se van a poner en Colombia? ¿Qué sucederá, para hacer una pregunta sencilla, si un presidente de Colombia el día de mañana dice que no le gusta el libre comercio y que no quiere tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Qué va a suceder desde esas bases, ministros? Se van a quedar con los brazos cruzados viendo cómo uno de sus satélites se les desalinea y toma decisiones económicas que no los favorecen. Las bases entonces hacen parte de la estrategia de dominación global de Estados Unidos, para controlar a Colombia primero que todo, para controlar al resto de América en segundo término, y para amenazar al mundo entero. Porque por supuesto que esas bases adquieren esa posibilidad y hacen parte también de la decisión norteamericana de hace 2 años de poner la 4ª flota naval a navegar por las aguas del Caribe de Sudamérica. Decisión contra la que protestó la Cancillería de Brasil, que se siente amenazada por la 4ª flota con toda la razón, porque es una flota de guerra apuntada a someter porciones del mundo mediante la utilización de portaaviones y otro tipo de cosas. Hace parte, y esto salió en la revista Cambio, en el periódico El Tiempo, de la última estrategia del Pentágono, que se define, de acuerdo con el profesor Tocaltrián, como la estrategia de la guerra perpetua. Estados Unidos se está entrenando para tener varias guerras al mismo tiempo, guerras grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños. Y hace parte esta estrategia de una cosa que el señor Chalmers Johnson señala como la estrategia de los lotos o de los nenúfares. Chalmers Johnson es un profesor emérito de la Universidad de California. Les prometo que tampoco milita en el Polo.